vamos a conversar con el analista político Osvaldo Moreno, con quien revisaremos los riesgos, las oportunidades y las implicaciones de unas elecciones que podrían redefinir el mapa político nacional. Bienvenido a Punto de Orden. Con un calendario electoral comprimido y decisiones que deben tomarse a contrarreloj, ¿qué tanto favorece este escenario los movimientos ya estructurados frente a aquellos que aún están en proceso de organización? Bueno, primero, muy buenos días. Un gusto estar en este panel. Querido Pocho, amigos, encantado de estar por acá. Ya mucho tiempo de disfrutar de estos espacios, especialmente con su padre, que fue uno de mis mentores allá en esos estudios maravillosos. Y acá también con su hijo. Sí, también. Y mañana con el Espíritu Santo. Esperemos que Dios nos dé salud y bien. Eso. Pero bueno, un saludo a la audiencia. A ver, aquí hay dos temas que son medios complicados, ¿no? Primero por la incertidumbre, porque ahí en el periodismo se habla de las tres posturas, ¿no? El pro, el contra y el peritaje, ¿no? Siempre tiene que haber una postura que está a favor, otra que está en contra, y alguien que digamos que está en medio. De acuerdo a lo que yo he escuchado de algunos expertos, la Corte Constitucional podría eventualmente dar de baja ese cambio de fecha y volveríamos, digamos, a foja cero. No sé si esté bien, si esté mal, pero esa es una de las tesis que plantea muchas de las personas que analizan estos temas. Entonces, primero la incertidumbre. Segundo, el tema de los movimientos, ¿no? Yo no voy a entrar en la discusión porque yo soy politólogo, yo trabajo en campañas electorales, no soy experto constitucionalista ni conozco el Código de la Democracia, pero me queda claro que la fuerza, digamos, más organizada, más estructurada, por las razones que sean, está fuera de la contienda o está suspendida. Y parece que va a suceder lo mismo con otros. Eso te genera una incertidumbre. Entonces, si hay un cambio de calendario, si no lo va a haber, si se lo revierte, ¿qué movimiento mañana es, no es? Pero eso pasó en 2013, ¿sí te acuerdas? 2000, perdón, ¿en qué 2013, caso? En el caso, ¿te acuerdas cuando se obligó al registro de las organizaciones políticas? Nuevamente, después de lo de la constituyente del 2008, hubo que hacer una reinscripción de las organizaciones políticas. Y a puertas de la elección del 2013, que elegía candidaturas a presidencia de la República y a asambleístas, las organizaciones políticas estaban en el corre-corre, que la firma falsa, que no te aceptaron la firma por aquí, que no te aceptaron la firma por acá. Y todas, en lugar de estar preparándose para la campaña electoral, eran terminando de recoger las últimas firmas, mientras en ese momento Alianza País, a la que le aceptaron 2 millones de firmas de golpe, sin revisarlas siquiera, estaban totalmente dedicados a organizar su campaña. Sí, mire qué tan parecidos son los tiempos y los gobiernos, ¿no? Pero al margen de eso, yo creo que 2 errores no hacen un acierto. Por eso yo dije que no estaba de acuerdo con lo de ahora, de esto de la campaña electoral tan anticipada y tan adelantada, como tampoco, por supuesto, lo que ocurrió en esa época, y quienes hicieron eso en aquella época no tienen autoridad moral para reclamar ahora. Yo ahí sí voy a discrepar con mucho respeto, claro, querido Pocho. Vale. Creo que es que usted fusiló en el pasado, yo también fusilo. Yo creo que en cualquier momento está mal. Sí, pero el que fusiló no tiene autoridad moral para reclamar. No estoy diciendo que esté bien lo de ahora, pero el que ya lo hizo no tiene autoridad moral para reclamar, porque cuando ejerció el poder también lo hizo. Yo creo que cuando tú estás en la tribuna, en mi caso, y lo ves desde afuera, yo creo que al margen de cómo lo hicieron, quién lo hizo, y si está bien, está mal y bien hecho, porque tú también, yo creo que eso es parte de la tragedia institucional que nosotros padecemos, pero eso afecta al proceso electoral. Estoy totalmente de acuerdo, estoy en desacuerdo con esto, y lo he dicho públicamente. ¿Y qué pasa aquí, Pocho? Que creo que es lo más, para mí, trascendente. Las elecciones de orden local son elecciones que no están en el ámbito nacional. Y ahí viene mi hipótesis, y es de pronto donde usted con tantos años podemos analizarlo. Es decir, hay varios tipos de elecciones, ¿no? Yo soy docente de casi todos los posgrados de comunicación política del mundo hispano. Entonces, las elecciones de orden local tienen una lógica que es vecinal. Sí, señor. Ejemplo, aquí no sé si, bueno, no va a dar nombres, en un almacén X de carnes me suelo encontrar a veces con Juan José Yunes, que es nuestro alcalde. A veces, no sé, en el Mall del Sol me encuentro con otro alcalde, en Durán me podía encontrar con Marianita. La elección de orden local es una elección de cercanía, de vecinos. Si yo tengo una insatisfacción con el presidente, por ejemplo, en democracia, puedo mandar un oficio, pero llegar ya ante él al despacho, tengo una barricada, policías, que es lo normal, ¿no es cierto? Entonces, la elección de orden local es una elección donde la agenda es de temas locales. Es una elección de vecinos. No está en discusión la política exterior, no está en discusión los bonos del tesoro. ¿Quién te va a hacer más obras en el barrio? Exacto. Si el gringo es bueno o malo, los chinos, etcétera. O sea, hay una discusión de vecinos. Lo que usted dice, las calles, la casa cuna, las canchas. Entonces, para mí hay un ejemplo histórico reciente, no tan del 2013, que desde mi punto de vista, yo no creo que en el caso del presidente Lasso, y lo digo con respeto, no creo que Lasso cayó porque un portal o porque unos periodistas. Para mí, el punto final
del gobierno del presidente Lasso, que tuvo un inicio extraordinario. Acuérdense, la vacunación, Ecuador fue el país que más vacunó en el mundo, bla, bla, bla. Fue cuando Lasso convoca el plebiscito. ¿Por qué? Porque le dio características plebiscitarias a una elección de orden local. Para mí ese fue, digamos, el final del gobierno de Lasso. Ese fue el punto final, porque una elección donde la gente estaba hablando de los vecinos, finalmente el gobierno se puso a evalúame. ¿Y no va a pasar eso ahora o no puede pasar eso ahora con lo de la consulta? Yo, querido Pocho, y usted me conoce, y hemos discrepado a la altura siempre, y a usted le gusta la historia. Yo creo que a mí me formaron, por lo menos en Argentina, los peronistas sobre todo. Yo tenía profesores de 80, 60 años, unos peronistas, otros radicales. Ellos siempre me quedó algo. Usted como politólogo no habla ni bien mal de los políticos, analiza procesos políticos y plantea escenarios. No, yo de brujo no tengo mucho, ni un poquito. Entonces yo creo que un escenario eventualmente podría ser esto de transformar un tema donde la gente va a estar en su tema local en ponerse a volver a evaluar. Y yo creo que la última experiencia, yo le soy honesto, yo no me esperaba el 4-0, yo no me esperaba un resultado tan contundente, que eso ratifica que hay democracia, porque la gente decidió soberanamente en las 4 preguntas. En lo personal yo creía que la causa de la oposición tenía que ser la Asamblea Constituyente. Entonces, llevar a un proceso donde la discusión es vecinal, donde la discusión... Me parece que Moreno fue inteligente en ese sentido. Moreno en el ámbito local ni siquiera movió la Lancia País en su momento, y tenía cuadros, en ese caso Pepe Pancho Ceballos y algunos más regados en el Azuay y en Derica. Entonces me parece que esto podría eventualmente transformarse en un proceso donde la gente está preocupada de los parques, el aseo de calles, los prediales, donde se encuentran, lo van a transformar en una evaluación nacional, y no creo que es el mejor momento. Es hasta riesgoso para el propio gobierno. Pero Osvaldo, usted dice que no cree que eso que beneficiaría a los candidatos que eventualmente podrían salir del partido político del gobierno, porque la gente asociaría las dos cosas, o digamos, ¿cuál es la posición? O sea, ¿cuál sería el problema en que este tema nacional vaya de la mano de unas elecciones locales? Bueno, la hipótesis es que, o sea, ¿qué nos dice la doctrina, la experiencia, la ciencia? Las elecciones locales son locales, punto. Si yo llevo a la gente, como hizo Lasso en su momento, a sacarlo, yo recuerdo en esa época, un saludo a Andrés Seminario si me escucha, él recién se posesionaba como secretario de comunicación, y yo le decía, hermano, ¿quién fue el chiflado que le dijo al presidente que convoque una consulta en una elección local? No son las circunstancias, no es el momento. Bueno, hermano, yo acabo de llegar. Me acuerdo las palabras de Andrés. Creería yo que el sacar a la gente de esa dinámica, porque inclusive en el orden local la gente no ve si es candidato oficialista, si es correísta, si es de Novoa, es una elección local. El partido, porque claro, estamos en Ecuador, si nosotros estuviéramos, ni siquiera que la gente que Estados Unidos, que hablemos de países con más institucionalidad política nuestra, Honduras con todo su tema, tiene el Partido Nacional, el Partido Liberal. República Dominicana, países donde yo he trabajado muchos años, República Dominicana tiene una institucionalidad partidaria muy sólida, cosa que nosotros... Yo me acuerdo una vez en Washington, yo dictaba un curso a alcaldes de Ecuador, habían como 20 alcaldes, y la pregunta era, ¿qué hacemos con los partidos si soy bailarín? Vea, preocúpese más de la gente que de los partidos, porque usted vive en un país donde tranquilamente la clase política puede estar en todos los partidos políticos. Entonces, en ese contexto, la gente ni siquiera ve si es el candidato Novoa, si es el candidato de Correa, si es el candidato de Lucio, el candidato de Pocho, se me ocurre. Por eso es que ahora ya quedó regulado que cada 2 años hay elección o para presidente o para alcalde. Pero en su momento se votaba para presidente y para alcalde al mismo tiempo. Indudablemente. O sea, lo nacional y lo vecinal. Claro. A ver, no es que esté en piedra, querido Pocho, ojo claro, con ese detalle. Y también pero es interesante lo que dice. Pero también hay un tema. A ver, yo creo que Correa y Novoa y Nebot nos legaron algo, desde mi punto de vista, porque al final la historia es la historia. Hay que diferenciar lo que es la coexistencia y lo que es la convivencia. Los que estamos en este foro estamos obligados a coexistir, no estamos obligados a convivir. Entonces me parece que sí hubo un ejercicio en algún momento de nuestra historia cuando la gente votaba cómodamente por el alcalde Nebot y el mismo día te votar cómodamente por el presidente Correa, que tenía su candidata, creo que era María Duarte, después fue la señora Bonilla, siempre han tenido un margen de 37-40, lo tuvieron con la señora Bonilla, luego con el alcalde Álvarez, creo que sigue siendo alcalde, si no me equivoco, no todavía es alcalde. Entonces en ese contexto no está en piedra, pero es un factor donde juega. En este caso, que no hay elección presidencial, donde se centra en el ámbito local, puse el ejemplo de Lasso, podría pasar, no he dicho que va a suceder, que estamos llevando una elección que debe ser eminentemente de vecinos, de fiestas, de canchas de fútbol, de ponerle la banda a todas las reinas, de poner todos los trofeos, los equipos, uniformes, etcétera, etcétera. El gobierno me distrae del tema de mi vereda y me pone otra vez a evaluarlo
y con la experiencia de la última consulta. Osvaldo, un poco regresando a la Con coyuntura, ¿cómo ve usted la ruta a la alcaldía en Quito y en Guayaquil? Ayer veía en una entrevista que el exalcalde Jorge Yunda ya anunciaba oficialmente, decía, yo sí voy a ser candidato para la alcaldía en Quito. Aquí en Guayaquil ya se están manejando algunos nombres. ¿Cómo ve usted eso? ¿Quién cree que es más opcionado en estas dos ciudades? ¿Qué pregunta tan difícil? Y le voy a decir por qué. Porque a mí me duele en el alma, amigos, lo que pasa en Guayaquil, en general. Le voy a poner un ejemplo. El Ecuador cerró con 50 muertes violentas el año pasado. Si tú haces... 50 cada 100.000, ¿no? Sí, exacto. Esa es la media, la ¿no? media. Y eso ni te digo hurtos porque... Bueno. Si tú haces el promedio solo en la costa de esos 50, la costa pasa a los 100. Y si tú haces el cálculo en la sierra, promedia los 5. Son dos realidades distintas, ¿no? O sea, donde voy, 5. A ver, en América Latina, nuestro debate en los 90... Acuérdate que era inflación un dígito, ese era como el objetivo. Ahorita es violencia un dígito. Entonces, eso yo he visto en varios espacios de comunicación y veo a la academia muda, yo digo, un país no puede estar, porque por ahí hay un idiota, perdóneme el francés Pocho, Claro, no, es que son solo regiones. ¿Cómo va a ser la mitad del país una región? No, que México, yo trabajo en México está focalizado, es el norte, Tamaulipas, California, al sur tiene, pero no puede la mitad de un país tener la media regional, que son 5 muertes violentas, Quito tiene 8. Versus la otra 100. Eso es una simetría insostenible. Eso pone, desde mi punto de vista, está en riesgo la existencia del Estado mismo. Y cuando aterrizo a Guayaquil, la ciudad con la más tasa alta del mundo en accidentes de tránsito, de excepción escolar, o sea, lo que vive Guayaquil, para quienes amamos, deliramos por esta ciudad con orgullo desde chiquito, yo siempre digo, somos hijos de Olmedo, y cuando, bueno, tantas cosas que no... Entonces, creo que Guayaquil está en uno de sus peores momentos. ¿Cómo está esa elección? Bueno, primero hay mucha incertidumbre. Si la justicia es independiente decidirá si sale Aquiles, no sale Aquiles, si es candidato, no sabemos, hay mucha incertidumbre, pero está claro que la ciudad está en un momento bastante complicado, donde yo no voy a entrar a tomar partido de que si el uno es bueno, si el otro es malo, pero me queda claro que una pugna entre dos autoridades no ha beneficiado a la ciudad. Ahora, Osvaldo, en Dígame. un contexto de poco tiempo para campaña y alta incertidumbre, ¿cree que veremos propuestas más concretas y directas o por el contrario, más improvisación y candidaturas de último momento? Y sobre todo, ¿a quién o a qué tipo de candidato le podrá sacar ventaja de este poco tiempo que hay para las elecciones? Vamos a plantearlo como tendencia. ¿Ya? Creería que si no hay una aglutinación, teoría de las coaliciones, ciencia política, si no hay una coalición o un intento, podría repetirse el fenómeno de Quito. Nos guste o no, el correísmo, así lo proscribas, lo borres, digamos que todos se esconden y los califican y ya está consumado y desde Bélgica o el correísmo decide, vamos a apoyar a Juan. El correísmo es una fuerza que existe y está, y va a contender. Y si la tendencia, digamos, que no es el correísmo, escucho buenos nombres, Enrique Ucaldón, que es amigo, me parece un hombre que está preparado, escucho a la doctora Anabela Sin, que me parece un cuadro interesante, a mí me parece una mujer de las clases medias, ella médica, de la católica, etcétera, etcétera, a pesar de que, digamos, es casada con el hombre más digamos, bueno, de una fortuna. Escucho el nombre de la doctora Viteri, que también tiene sus espacios, el correísmo va a tener, entonces yo creería que en Guayaquil, ya que hablamos de posibilidades, creo que hay demasiada dispersión, lo cual podría generar un fenómeno como en Quito. Y eso también se traduce un poco a lo que está pasando en la provincia. Acaba de, digamos, la doctora Marcela Guiñaga, que está muy bien evaluada, también genera, digamos, un tema de qué va a pasar en la provincia, y en la ruralidad el correísmo tiene más fuerza que en las áreas urbanas, por ejemplo, pero no está claro cómo y con quién van a participar. Por otro lado, mira cómo todo va incidiendo y afectando. Entiendo que lo va a suceder, ¿cómo se llama el viceprefecto? Serrano. El señor Carlos Serrano, que, bueno, voy a ser infidente, me va a disculpar lo que va a decir Pocho, nosotros por temas profesionales hacemos mediciones, y en el Cantón San Borondón el señor Serrano mide muy bien, y usted también, le digo, está como una de las opciones para alcalde. ¿Quién? ¿Usted? ¿A usted lo ¿Yo? cree? Sí, usted. No, gracias. Bueno, no sé si le interesa, yo le cuento lo que me encuentro. Es como a mí me han ofrecido 50 veces y mi mujer va con un bate en la puerta diciendo, no se acerquen, que eso es causal de divorcio. Entonces, Sáquenme de todas las encuestas. De una vez les digo. bueno, yo no lo puse, ahí dijeron No, no nombres, te dije. pero ahí sale con un número, no ha dicho que está ganado, pero tiene números, usted considera quién debería ser. Entonces, el señor Serrano, por ejemplo, tiene buenos números, pero parece que va. Entonces, hay mucha, digamos, todavía hay mucha especulación. Hay gente que podría intentarlo, que no le interesa, y hay gente que no, como en la vida.
pero en todo caso creo que todavía es muy temprano, hasta que no esté claro para mí, cuándo son realmente las elecciones, cuándo son el juego, finalmente con quién corre el correísmo, si es que no corre, qué va a hacer el gobierno. Entonces todavía es muy temprano. Lo que sí le puedo decir es que es una elección de orden local, y hay varias plazas, está Cuenca, que es importante, Manabí, que es importante, y lo que puede generar, digamos, en el país. Ahora, el panorama electoral, Osvaldo, hablemos de Guayas y de Guayaquil. El social cristiano no se lo puede descartar porque mientras esté vivo, Jaime Nebot siempre va a tener una influencia política importante en Guayaquil, en Guayas y en el país, pero especialmente en Guayaquil, donde ha sido su líder durante prácticamente 2 décadas y hasta más, desde la época en que apareció en la política como gobernador. Ya, y Revolución Ciudadana posiblemente cambie de nombre, pero de que va a salir, y ya hay un antecedente al respecto. No, porque no puede cambiar de nombre, tiene que dispersar no, los candidatos. no. Cuando digo cambia de nombre no estoy hablando desde lo jurídico, sino desde lo político. O sea, aparecerá con otro nombre, como ocurrió en el año 2017, me parece que fue, que, en el año 2019, que Lenín Moreno, ya en plena guerra con Correa, prácticamente le dio un machetazo a Alianza País. Y se quedó el correísmo sin el control de Alianza País. Aparecieron 24 horas antes con la lista 5, que en esa época era el doctor Espinel, ¿se acuerdan? Entonces, es muy probable que hagan la misma jugada. Al final de cuentas, el tema electoral acá no se va a polarizar en Guayaquil. Yo creo que se va a concentrar entre esas 3 fuerzas políticas. ¿Lo crees así? Sí, pero a ver, por la coyuntura, por las circunstancias, me parece que, y por eso puse el ejemplo de Quito, ¿no es cierto? Siento cuidado con mis palabras, ¿no? Mucha similitud o afinidad de tendencia. Claro que no hay una discusión ideológica en el tema local, pero sí de cuadros entre la doctora Viteri, por ejemplo, y la doctora Sin. A las dos las respeto muchísimo, valga aclarar. Entonces sí creo que hay una dispersión ahí, porque yo no creo, y esto... Las dos participarían. Si es que participaran, obviamente. O sea, honestamente yo tengo mis dudas que la doctora Sin termine de participar. Esa es mi opinión personal. ¿Tú crees que la doctora no participe? No, porque esa señora tiene un apostolado, hace sus temas de médicos. No sé si... Es que, a ver, alguien me decía, yo escuchaba, porque se analiza a muchos colegas, a mí me gusta mucho escuchar a la gente. Me decía, oye, ¿qué gran negocio va a hacerse? Suponiendo que me decía que si es la esposa de Aquiles, por ejemplo. La señora, creo que es Icaza. Vamos a poner un ejemplo. Si es la señora Icaza y si es la doctora Anabela, qué gran negocio ser vicealcalde, me dice. Porque no es que no estén preparadas. Me dice, ¿tú te imaginas a ellas negociando el contrato colectivo? Bueno, sí, yo creo que uno para eso participa. Pero más allá de que si lo hacen o no lo hacen, yo creo que en la dispersión electoral que podría eventualmente, yo creo que el correísmo va a mantener su media de 35 a 40 en Guayaquil. Pero como no hay segunda vuelta, digamos, como en Brasil, por ejemplo, en Brasil las prefecturas, como le dicen a las alcaldías, en Argentina dicen intendencia, hay segunda vuelta, en Argentina la capital de provincia se elige en segunda vuelta. Yo creo que esas dos candidaturas podrían generar una dispersión, pero obviamente no tengo números de Guayaquil, al momento esto todavía falta mucho, y finalmente esto se define en la campaña, va a depender de las estrategias, va a depender también del giro que haga el gobierno, si es que se involucra, y eso ya evalúa un estratega electoral. Que vamos a suponer, estamos en el cuarto de guerra Anabela y sabes que no es prudente que el gobierno te respalde tanto porque creo que no lo necesita, ya ha construido una impronta, un nombre, etcétera, etcétera. La doctora Viteri tiene su antecedente de gestión, buenos, malos, y el correísmo en este momento, nos guste, no tiene un mártir, que es Aquiles Álvarez, y me ha parecido interesante lo que han hecho. Ellos podrían armar mayoría y tomar la alcaldía de Guayaquil. ¿Y qué pasa si aparece la esposa de Álvarez? ¿La esposa? De Álvarez. Va a depender mucho del respaldo del correísmo también. ¿Sí? Porque el correísmo, insisto, no podrían hacer una mayoría y tomarse la alcaldía. Y me parece que es inteligente no tomarla. Mañana sale otra denuncia anónima, otro informe reservado y ese alcalde termina sacado de la escena. Entonces, hay muchas variables y yo no siempre lo que digo que creo es lo que quisiera que pase y vamos a tener que esperar en su debido momento. Al punto, creo, Pocho, que yo no estoy seguro si las elecciones van a ser en noviembre. Hoy te digo sí. Pero como decía este extraordinario hombre de todos los tiempos, Carlos Julio Rosemena Monroy, en este país, si a mí me dicen que una cobra, si una vaca vuela, yo salgo al balcón y verifico que la vaca está volando, si es que el granizo no es tostado. Entonces, hasta que no tengamos claro la fecha, las tendencias, los candidatos, estamos jugando a la piñata, pero delineando posibles escenarios. Agradecemos a Osvaldo Moreno por ayudarnos a poner en perspectiva este momento político que vive el Ecuador. Sin duda, estas elecciones no solo pondrán a prueba la capacidad de los actores políticos para adaptarse, sino también la del ciudadano para decidir en medio de la prisa. El reloj avanza y el país tendrá que responder. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Un gusto.